dias, bon dia, bonjour, good morning. Welcome to the ICSB's first in a series in Spanish in sharing MSME ideas and experiences. We understand that COVID-19 has caused a tremendous disruption worldwide, and we're pleased today, for the first time, we will have 3 experts to share their experience, to share best practices of what you should consider to help you to weather COVID-19. The 3 speakers are Professor Maria Fernanda, Engineer Eduardo Arroyo, and Professor Anelia Pastran. I will pass it over to Professor Maria Fernanda. She will be our first speaker, and welcome. Maria. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en el norte, en Europa. Como nos presentara Winslow, nuestro incoming president de ICSB, este es el primer webinar que se hace en español. Y la idea, voy a compartir pantalla ahora, la idea es compartir con ustedes algunos tips para sobrellevar estos momentos. Entonces, lo que yo quería comentarles a ustedes, emprendedores, o a ustedes que están acompañando a los emprendedores, antes de arrancar sobre cómo navegar el impacto del COVID-19, el corona, quería presentarme. Mi nombre es María Fernanda Andrés, soy presidente de la filial de ICSB Argentina, y además soy directora de negocios de Aceleradora Litoral, que es una aceleradora de base científica de Argentina, que acelera negocios de base científica, así como también soy docente universitaria de 2 universidades públicas de Argentina. Entonces, pasada la presentación, les quería comentar un poco sobre cómo encarar esta charla. Primero, y el primer consejo, que más que consejo es una opción de vida, es que tenemos que ser honestos con ustedes mismos y con su empresa. En estos momentos tan difíciles y de crisis, es importante no caer en la mentalidad de la manada, de la horda, y salir corriendo y hacer lo que hacen todos, sino que se mantengan fieles a la empresa, a lo que necesitan hacer y a lo que ustedes, y al corazón y al alma de lo que ustedes construyeron como emprendedores. Seguidamente hay que mantenerla con vida. O sea, mantenerse fieles, ser honestos a ustedes y a su empresa, pero después mantener la empresa con vida. Y en estas circunstancias, ya esos objetivos de crecimiento, de acceso a nuevos mercados, que a lo mejor eran la planificación que tenían, no es que pasan a un segundo plano, sino que tienen que repensarse. Y lo primero que hay que pensar hoy es cómo mantener la empresa con vida. Y va a depender de cada empresa dónde tienen que hacer, como decimos en Argentina, sacar punta al lápiz y hacer números más finos. Luego, la idea es que cuando se está haciendo esto, empezar a pensar cómo generar valor a largo plazo, o sea, no perder nunca la perspectiva, pensar en el ahora y no perder la perspectiva. Entonces, si bien estamos enfrentando hoy esta crisis, tenemos que también, con el otro ojo, ir pensando, soslayando qué va a ser lo mejor a largo plazo. Entonces, lo ideal es pensar en 3 momentos: el ahora, lo que sigue y el futuro. Entonces, para ser breves, ¿qué vamos a hacer para pensar en el ahora? Generalmente, y en medio de una gran crisis, es natural, es el instinto duplicar el ahora, profundizar el ahora, y cuando la supervivencia de la empresa está en juego, es donde pensamos en las amenazas inmediatas, en cómo las encaramos. Si bien esto es comprensible, también hay que no dejar de vista lo que sigue, el siguiente, el next. También tenemos que pensar ahora, con este nuevo entorno, con todo esto que cambió, de qué manera vamos a proteger a nuestros clientes, que es nuestro activo más importante, a proteger nuestra fuerza laboral, a gestionar liquidez
para poder recuperar y estabilizar las operaciones y apuntalar todo lo que podamos reduciendo costos. Todo esto tiene que basarse en comunicación. Comunicarnos para ganar confianza de todos los interesados, clientes, proveedores, empleados. Tenemos que respaldar todo con una muy buena comunicación. Entonces, con los proveedores, ver de qué manera reducimos costos, renegociamos facturas, pagos, aseguramos a nuestros proveedores que sigan funcionando normalmente, porque si no les pagamos tampoco pueden funcionar. Entonces, ¿de qué manera arreglamos con ellos? A nuestros clientes, ver de qué manera les seguimos prestando el servicio y podemos seguir cobrando, recuperando el efectivo que necesitamos, ver cómo podemos revisar precios, renegociar contratos. Y también ver si en nuestros inventarios tenemos algún exceso como para generar liquidez. A mí me gusta más pensar en lo que sigue. Pensemos en alguna herramienta que es muy importante, que se llama planificación de escenarios, que generalmente cuando hay crisis es en lo último que se piensa. Y cuando estamos nosotros pensando en un negocio que tiene un problema en donde donde hay disrupciones, donde se van rompiendo cositas, tenemos que pensemos en el tamaño del impacto de la pandemia y como hacía el Correcaminos, el Coyote, no sé si se acuerdan, que pensaba en plan A, plan B, plan C, cuando estaba viendo de qué manera cazarlo. Pensemos en un escenario, un impacto leve, un impacto medio, un impacto severo, un impacto muy severo. Y pensemos nuestra empresa y cómo vamos a funcionar cuando se dé cualquiera de esos escenarios. Pensemos escenarios económicos, pensemos distintos pronósticos en función de la industria en que estamos. Leamos mucho, pensemos cómo vamos a trabajar con los clientes. Entonces, el hecho de que nosotros hoy, en el ahora, estemos pensando cómo vamos a funcionar y reaccionar en distintos escenarios a futuro, cuando esto suceda, ya lo pensamos, no nos agarra desprevenidos, no nos agarra el chaparrón sin paraguas, ya estuvimos pensando y viendo cómo trabajarlos. Hay que hacer un análisis crítico y moldear los distintos escenarios para el futuro. Esto va a impulsar nuestra estrategia de recuperación. Esto nos va a ayudar a planificar liquidez a futuro, a negociar bien con acreedores, a negociar bien con clientes. Esto hay que trabajarlo, por lo general se pasa de alto en las crisis, pero es un paso muy importante y que debería tener prioridad. Concentrémonos en el próximo horizonte y cómo hacemos para recuperarnos. Y también hay que pensar en el futuro, en la nueva normalidad, en qué es lo que va a ser normal en el mediano y largo plazo. Entonces, para eso hay que usar herramientas que son muy conocidas, como la visión y planificación estratégica, para ver de qué manera vamos a recuperarnos de estos desafíos, cómo vamos a construir una empresa resistente, cómo vamos a reformular nuestro futuro y cómo nos vamos a transformar para tener éxito. Para ello tenemos que alinearnos con la nueva normalidad que todavía no la conocemos, por eso antes planificamos escenarios, y tenemos que pensar que se están generando cambios radicales de todo tipo. Van a remodelar la economía mundial, va a desatar innovación tecnológica, va a redefinir el papel de la sociedad, de cómo vamos a trabajar, ya lo está redefiniendo en estos momentos. Lo más importante, y siempre tenemos que ponernos en la piel de nuestros clientes. Eso va a ser nuestra mejor guía para poder orientarnos y va a favorecernos para saber cómo estamos preparados. Entonces, no puedo dejar de mencionar el modelo de negocios. Todos tenemos un modelo de negocios, todos hicimos el ejercicio del Kanban. ¿Qué es un modelo de negocios? Para aquellos que todavía no lo pensaron, es un modelo en donde se describe cómo se crea valor para los clientes, cómo se entrega el valor a los clientes y cómo se captura el valor de los clientes. Ese canvas que tiene distintos cuadros va a ser repensado. ¿Y por qué tenemos que repensarlo? Porque las disrupciones generadas por las crisis, disrupción quiere decir romper. Las disrupciones fueron rompiendo pedacitos del canvas. Entonces tenemos que ver nuestro canvas que teníamos, nuestro modelo de negocios, ver qué pedacitos están rotos y cómo los vamos a reparar.
Entonces, reparando esos pedacitos de nuestro modelo de negocios, repensando cómo potenciar esas reparaciones, van a ir soslayándose las oportunidades a largo plazo. A medida que vayamos reparando lo que tenemos, vamos a ir generando nuevas oportunidades y nuevas ideas y alternativas de qué puedo ofrecer y cómo lo puedo ofrecer. Pero solo si hacemos el ejercicio y nos ponemos a reparar, pensando, repensando un modelo de negocios más saludable, más exitoso, integrando soluciones que antes no se nos hubieran ocurrido, que no sabíamos que existía, empezar a buscarlas y empezar a trabajar integrados y alineados y en red. Entonces, esto nos va a dar paso a innovación. Este repensar, este reparar nuestro canvas nos va a ayudar y van a escuchar mucho de que en los momentos de crisis surgen las innovaciones. Sí, pero no surgen así, tan sencillamente. Hay que trabajarlas. Y todos los pasos previos que les fui dando van a dar paso a innovaciones que seguramente van a ser necesarias más que nunca. Todos estamos fuera de nuestra zona de confort. Más que nunca, no va a haber nadie que esté justo, estaba esperando este momento porque me preparé toda la vida para esto. Mentira, todos estamos fuera de nuestra zona de confort. Entonces, para las MIPYMES, para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas, es más fácil experimentar, es más fácil tener resiliencia, somos más flexibles, los chiquitos podemos trabajar desde otra perspectiva. Entonces, todos nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a buscar por ese lado, pero además es crucial, primero, reparar y repensar el modelo de negocios. Todos nos vamos a ver forzados, por ejemplo, a trabajar desde nuestra casa, entonces buscar innovaciones desde la perspectiva organizacional también es muy importante, no solo innovar desde lo tecnológico, sino también innovación y desde la organización. Y trabajar desde casa nos trajo nuevos desafíos a todos y también trae desventajas para introducir cambios. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande repensando todo esto y bueno, y yo sé que hablo rápido y después vamos a dar un espacio para consultas y preguntas, pero me gustaría dar el paso ahora a Analía, que va a seguir brindando algunas ideas sobre su expertise. Yo me va a salir ahora, Analía, de la presentación para que puedas comenzar. Bueno, muchas gracias, Fer. La verdad que, bueno, entre todos hemos estado pensando distintas formas también de acercarles herramientas durante este webinar a cada uno de ustedes. Obviamente acá vamos a conversar un poco algo que dijo, a ver si me deja ahí, déjame ver si me deja. Quiero agrandar un poco la pantalla, ahí voy. Un poco lo que decía Fernanda, la profesora, que es totalmente atinado en estos momentos pensar escenarios. Y sin duda, bueno, primero me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Analía Pastrán, soy directora ejecutiva y fundadora de Smartly, Emprendedorismo Social en ODS. Trabajo con un equipo de profesionales de distintas disciplinas hace ya 3 años y medio, de forma totalmente online, así que bueno, también les voy a comentar un poco nuestra experiencia de trabajo remoto y bueno, que justamente ahora se ha puesto en boga por esta pandemia, pero que nosotros ya veníamos desarrollando y también eso, como a veces estas crisis nos invitan a repensarnos desde muchas formas y prácticas, ¿no? Y en eso nosotros veníamos trabajando particularmente el cambio climático, cómo está afectando el mundo, todas las prácticas, y cómo cada vez más el sobreconsumo, bueno, viene haciendo lamentablemente, teniendo consecuencias muy importantes en el desarrollo de las comunidades. Y bueno, veníamos, como decía Fernanda también, ¿no? Con una
con una práctica de comentar cuáles son los efectos del cambio climático en nuestras organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, hasta que la pandemia irrumpe. Y nos presenta también la posibilidad, por primera vez también, de repensar muchas cosas todos juntos al mismo tiempo. Creo que es como nos cortaron la luz a todos al mismo tiempo, de alguna manera. Es como ese apagón donde nos invitan a pensar de otra manera, ¿no? Y eso es una gran oportunidad también, porque en toda gran crisis siempre surgen muchísimas oportunidades, pero claro, está la urgencia también, la urgencia de dar respuesta, y eso muchas veces nos estresa y nos genera una sensación de que las soluciones son más difíciles de encontrar. Y en eso, bueno, nosotros veníamos trabajando sobre todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una guía de acción para transformar nuestro mundo sin dejar a nadie atrás. Es decir, pensar en objetivos a largo plazo, de acá al 2030, para desarrollar bueno, nuestros emprendimientos, los proyectos desde nuestras universidades, desde los gobiernos locales, desde los gobiernos nacionales, es decir, qué acciones podemos hacer cada uno de nosotros desde el lugar desde donde estemos para tener un buen vivir, para tener mejor calidad de vida. Y estos ODS que nos invitan a acciones concretas en distintos ejes de acción, claro, con la pandemia se ven totalmente, bueno, de alguna manera en situación de riesgo. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque, por ejemplo, el fin de la pobreza, el ODS 1, con la pérdida de ingresos que está habiendo hoy en día, nos muestra, lamentablemente, que un aumento de la pobreza, es decir, personas que al verse con pérdida de trabajo, de ingresos, empiezan a ingresar bajo la línea de pobreza, y aquellos que ya estaban bajo esta línea de pobreza, bueno, obviamente ven sus posibilidades aún más reducidas. Lo mismo ocurre con el ODS 2, de hambre cero, este ODS que invita a la producción y distribución de los recursos. Bueno, vemos en el caso de los alimentos, en algunos casos la interrupción del acceso al alimento, como lo mencionamos muchas veces en Smartly, que es uno de esos, bueno, que justamente trabajamos bastante, después les voy a comentar un poquito sobre eso. Es decir, y así podría ir ODS por ODS, es decir, hay determinadas acciones que lamentablemente han hecho que esta situación de pandemia ponga más en riesgo el alcance, el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que el escenario global donde estamos insertos, en un fenómeno muy acelerado de globalización, que con esta pandemia también se ve en jaque de alguna manera, se ve cuestionado, o sea, hasta dónde están los beneficios de la globalización, en estos ODS que nos invitan a pensar este mundo de otra manera, a transformarlo aquí y ahora, bueno, esta pandemia los ha puesto más en riesgo. Uno de ese en particular que me gustaría hacer mención en este caso es el ODS 5. ¿Qué pasa con la igualdad de género? Bueno, la pandemia, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente impacta más de forma negativa en la cuestión de las mujeres, ya que el 70% de las mujeres que trabajan en el sistema de salud, en el sistema de trabajo social, son mujeres y se ven afectadas por esta pandemia. Es decir, esta pandemia también pone aún más en riesgo a los sectores vulnerables, ¿sí? En sus distintas aristas. Ni hablar de lo que hace al acceso al agua potable, que también está muy relacionado obviamente en cómo salir de esta pandemia a través de, bueno, de poder higienizarnos de forma adecuada. Y uno ODS en particular que también quisiera hacer mención es el ODS 13 de Acción por el Clima, porque lo que esta pandemia hace con esto de que nos quedamos todos en casa,
ha bajado la polución, por ejemplo, del aire. Pero la gran cuestión, la gran duda, que hay incertidumbre aún, es qué va a pasar el día que volvamos a la nueva normalidad. Vamos a volver vamos a generar prácticas sostenibles al momento de salir, o vamos a generar un sobreconsumo, digamos, este encierro va a potenciar de forma negativa lo que es el consumo. Y también hay otros efectos, como es, bueno, como acá lo graficamos un poco, es el tema de los barbijos, de los guantes, es decir, hay determinados insumos médicos o de cuidado, de higiene, que estamos acelerando, y no necesariamente de una forma responsable, y pensando en cuando salgamos afuera nos vamos a encontrar esos barbijos en la vía pública, o nos vamos a encontrar esos barbijos en nuestras playas, en nuestros mares. Es decir, pensar un poco más al momento también de qué forma vamos a consumir y de qué forma vamos a producir también, porque en ese sentido está muy relacionado con este repensar nuestros negocios. Es decir, podemos hacer barbijos de plástico, pero podemos hacer barbijos reutilizables, de tela, por ejemplo. Es decir, en esta innovación y este repensar que tenemos hoy en día esta posibilidad, por esta urgencia también, bueno, también surgen prácticas muy sostenibles y amigables con el medio ambiente. Y que también aquellos consumidores que tienen otro nivel de conciencia y responsabilidad, bueno, se inclinan más a comprar ese tipo de productos. Es decir, ahí hay una gran oportunidad en términos de ventas, por ejemplo, ¿sí? Y eso es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta para cuando estamos repensando escenarios, de qué forma vamos a innovar y qué es lo que está mirando también el mercado, qué es lo que están mirando nuestros jóvenes, por ejemplo, al momento de consumir. Y en eso se nos abre una oportunidad que tal vez no habíamos pensado, y que muchas veces, incluso en términos de insumos, es mucho más económica. Y ahí está la paradoja, muchas veces pasa más por ser más por innovar en la creatividad, justamente en la misma innovación, para repensar las cosas de otra manera y dar soluciones que sean mucho más sostenibles y que sean mucho más integrales también. Es decir, estamos resolviendo la urgencia, por ejemplo, con alcohol en gel, en botellas de plástico, pero al mediano plazo o a largo plazo, esas botellas de plástico nos van a representar un gran problema. Entonces, ¿de qué manera vamos repensando también la forma de dar soluciones que sean de forma integral? Que eso creo que es la gran posibilidad que surge, o la gran oportunidad que tenemos, pero bueno, a la vez implica repensar un poco, como decía Fernanda, nuestro modelo de negocios también. Y en ese sentido, una de las cosas que me gustaría compartirles es, nosotros cuando surge esta pandemia, lanzamos un curso de trabajo en red sin enredarse. Este curso son prácticas concretas y ejemplos concretos de cómo trabajar online de forma muy sencilla. Les enseñamos a trabajar en la nube, como en el Google Drive, por ejemplo, a través de WhatsApp, y sobre todo a generar un método de trabajo. Porque hoy en día las herramientas son libres, son gratuitas, pero ¿cómo generamos un método de trabajo? ¿Cómo lo articulamos con el equipo? ¿De qué forma nos damos un orden en términos profesionales? Porque muchas veces, y sobre todo la persona que está muy acostumbrada a lo presencial, a lo físico, al estar en la oficina, al compartir un café en el pasillo y ahí nos comentamos determinado proyecto, cuando estamos en la esfera online, eso no está. Entonces, ese compartir ese café, ese compartir determinada tarea o punto de vista, lo tenemos que sistematizar de otra manera, con un método de trabajo online. Y bueno, eso lo pusimos a disposición de forma totalmente gratuita, con el apoyo también del ICSB y de otros partners de cátedras UNESCO, municipios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parecía que era un aporte que podíamos hacer desde Smartly, pero lo más maravilloso fue
ver el feedback que tuvimos, de tantas personas que, de distintos países, de Colombia, Ecuador, México, Argentina, que nos comentaban qué importante esta herramienta y el método de trabajo. Y para nosotros fue una gran sorpresa también, porque algunas cosas que pensábamos que eran obvias, que uno da por sentado, no lo son. Y en eso también es un poco este repensarnos, ¿no? Porque hay cosas y herramientas que se los comento como sugerencia, que uno piensa desde su emprendimiento, desde su producto, de que son obvias, de que el otro o la otra persona también las tiene incorporadas o las conoce, y la realidad es que no. Entonces, cuando uno deja de dar, por supuesto, cosas, también surgen muchas oportunidades y muchas posibilidades de generar alianzas, de impactar de otra manera con los productos y, en definitiva, de generar más posibilidades también de venta, por supuesto. Así que en eso es invitarlos a que a no dar por sentado también cosas que uno a veces cree que ya como uno las tiene incorporadas, todo el mundo también las tiene. Bueno, también somos partners de la campaña urbana mundial de ONU Habitat. Esta campaña urbana mundial invita a todas las organizaciones a pensar soluciones ante esta pandemia. En este momento estamos siendo parte del board de esta campaña urbana mundial y estamos proponiendo distintas soluciones. Y eso yo creo que es maravilloso cómo esta pandemia ha acelerado la solidaridad. Cómo cada vez más todos nos ponemos mucho más en el lugar del otro y compartimos conocimiento, compartimos información, que eso en otro momento tal vez no se daba, hasta antes de la pandemia costaba más que ocurriese. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos a mil, con muchas cosas, y siempre, no por mala voluntad, pero bueno, a veces uno está muy encerrado también en su rutina, en su emprendimiento, en su organización. Y esta pandemia también nos ha dado la posibilidad de compartir conocimiento de forma mucho más generosa. Y eso yo creo que va a ser un gran cambio en términos culturales, porque sobre todo en términos de oportunidades también, porque antes para esto, compartir conocimiento online, de trabajo y learning, inclusive de las universidades, para que aprendan a través del formato e-learning, era más difícil que ocurriera, porque había más rechazo también, o más temor, miedo a decir, bueno, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo lo hacemos? Y hoy en día esta pandemia nos ha acelerado eso, que ahí va muy en línea con el ODS 17, de alianzas también. Yo creo que el ODS 17, en ese sentido, a través de esta pandemia, va a tener un efecto muy por la positiva, porque en realidad las instituciones cada vez más están abiertas a compartir conocimiento, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un diferencial, cada uno desde lo que está haciendo. La clave es encontrar realmente cuál es el diferencial en lo que estoy haciendo, en el nicho de mercado donde estoy impactando, y desde allí generar alianzas. Entonces ahí no veo la competitividad por la mera competencia, sino que empiezo a ver la complementariedad con las otras organizaciones, y a escala global, bueno, se nos abre un abanico muy interesante, que creo que eso también es un poco lo que esta nueva forma de ayornarnos a estas realidades nos marca. Una de las herramientas que nosotros ofrecemos es la Plataforma de Emprendedores Sostenibles Iberoamericana, que la alianza con otras organizaciones, como la Aceleradora Litoral, como Directorio Sustentable, que es una plataforma también de emprendimientos que son responsables, que tienen esta mirada de cuidado con el medio ambiente, y pensar los productos y los servicios que se realizan también con esta mirada mucho más integral, con inclusión social y preservación del medio ambiente, que genera desarrollo económico también. Entonces, esa nueva mirada de generar rentabilidad con ese cuidado, para nosotros es clave, y ahí hay una serie de productos que quise ejemplificar o mostrar, que hace también por ejemplo, esto del plástico, que tiene una apariencia al plástico y en realidad es totalmente biodegradable. Es decir, las tecnologías también vienen a dar respuesta a un montón de
de cuestiones que nosotros estamos atravesando, como es el gran tema del plástico, que tenemos una invasión que es muy real, lamentablemente, a nivel mundial, y de alguna manera los emprendimientos tienen que dar respuesta. Y Latinoamérica, sobre todo, tiene un gran diferencial y está haciendo un gran aporte. Por eso me gusta remarcarlo mucho, porque Latinoamérica en esto está innovando muchísimo y a escala global está mostrando un diferencial importante. Y un poco para concluir, otra herramienta que se brinda que brindamos es la red de parlamentos locales en ODS, es decir, pensar legislación local que impacte en el desarrollo sostenible que todos necesitamos. Y bueno, también esta herramienta lo que permite es de qué manera institucionalizamos todo esto. Es decir, una vez que pase la pandemia, que estemos post pandemia, qué herramientas generamos de manera institucional para que generar el desarrollo que realmente necesitamos. Así que en eso también es importante realizar un aporte. Bueno, no me quiero extender más, después seguro habrá alguna pregunta o consulta, así que voy a dejarle el lugar ahora sí a Eduardo. Bien, permíteme un momento acá para cambiar la pantalla. Ok. Estamos ahí. Hola, buenos días, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Me gustaría quizás arrancar con algo que he aprendido con los años, ¿verdad? Y es que las crisis no matan los sueños. Las crisis lo que hacen es que los atrasan un poco. Así que con esa mentalidad, pues me gustaría hablarles ya de algo de más macro, más de grandes ideas. Y con la mentalidad también de que en estos momentos siempre decimos, wow, ¿por qué no hicimos esto antes? ¿Verdad? Quizás a nivel personal podemos decir, ¿por qué no teníamos 6 meses de gastos ahorrados? Porque todo el mundo me ha dicho toda la vida que debía haber tenido 6 meses de gastos ahorrados y no lo hice, ¿verdad? Y a nivel más grande también, a nivel de país, pues hay muchas cosas que llevamos años quizás trabajándolas, quizás señalándolas, pero que realmente nunca lo hemos abordado de manera seria y responsable. Así que vamos a ver un poco ese marco, con la mentalidad de que ese marco no solamente aplica a nuestros países, a nuestra región, sino también puede aplicar a nuestra micro, pequeña y mediana empresa, de la misma forma que va a aplicar a un país. Dicho eso, me gustaría entonces empezar aquí. Si esto cambia, que está lento, quiere cambiar. Dicho eso, ya que no cambia, vamos a ver si cambia, pero voy a hablarle de cuatro cosas, ¿verdad? Las 4 cosas que tengo, ahí cambió. 4 grandes ideas que son ideas grandes para un país, pero son también grandes ideas para una microempresa. Son sencillas, importantes. Reputación, competitividad, marca auténtica y subrayo auténtica, y reconocida, y campo de juego nivelado. En cuanto a reputación, nosotros en América Latina, me imagino que la mayor parte de los amigos y amigas que están conectados son de América Latina, no somos dados a estar en las partes más altas de estas listas, ¿verdad? Pero lo que implica es lo que la gente tiene en su cabeza, el mundo tiene en su cabeza sobre nosotros. Y puede ser en muchas formas, ¿verdad? Puede ser en cuanto a turismo, puede ser en cuanto a nuestra laboriosidad, puede ser en cuanto a nuestra capacidad tecnológica, pero donde quiera que estamos mirando reputación es bien importante para poder establecer el espacio para el negocio, para que el negocio se dé. Me gustaría repasar rápido qué de reputación puede ser importante, ¿verdad? Honestidad, capacidad, responsabilidad, trabajo en equipo y diversidad e integración. Y me gustaría rápido hablar de la historia de Singapur. Singapur, cuando empezó su estrategia en los 60, fue bien sencillo. Se basaron en 3 cosas: capacidad, laboriosidad y trabajo en equipo con el gobierno, ¿verdad? Y le quiero llevar este ejemplo para que vean el nivel de detalle que se puede magnificar a un país. Ustedes quizás no sepan que cuando Singapur comenzó toda esta historia, ellos todos los días hacían la jardinería de todas las carreteras que conducen del aeropuerto a la ciudad.
¿Y por qué hacían eso? Querían que todo visitante que estaba pensando en invertir en Singapur, atraído por algunos aspectos contributivos, se impresionaran tanto del detalle y de la limpieza y de la perfección de la carretera entre el aeropuerto y el hotel, que pensaban, si esta gente es capaz de elaborar así, de trabajar con esta precisión, con esta responsabilidad, con esta capacidad, es muy posible que aprendan a hacer nuestros productos y que puedan trabajar con nosotros. De hecho, posiblemente lo hagan mejor que los que lo hacen en nuestro país. Así que esa reputación no fue solamente que lo pusieran en una pantalla, sino que uno la estrategiza, la decide, pero también la lleva a cabo de forma bien puntual para asegurarnos que la reputación y la realidad se amarren, ¿no? Continúo con la competitividad. Y competitividad es una palabra compleja, pero realmente lo que quiere decir es cuán productivas son las condiciones en un país. Si un país tiene condiciones productivas, lo podemos resumir que las instituciones son ágiles y rápidas, que no nos toma tiempo hacer las cosas, que no nos cuesta mucho hacer las cosas. Número dos, que los mercados están ahí y que son libres, que esos mercados tienen espacio para que un jugador nuevo pueda competir al mismo nivel que los jugadores que ya están trabajando en ese mercado. El tercero, más importante aún, y mirando los próximos 3 años, muchísimo más importante aún, es el capital humano. Me detengo y no quiero preocuparlos más, pero para decirle que probablemente muchos de nuestros países, aunque tengan avances tecnológicos puntuales, quizás no tengan la base para prepararnos o para competir en el mundo que ya está encima de nosotros, mayormente inteligencia artificial. Y le voy a hacer una historia bien corta para que entiendan el impacto de este marco de trabajo, ¿verdad? Yo pensaba que, como muchos países han hecho, pues uno toma una serie de jóvenes o de gente que quiere hacer cosas diferentes y los adiestra en aplicaciones, en lenguajes específicos, en las cosas que están puntualmente de moda para trabajar en la nueva tecnología, ¿verdad? Y uno de mis hijos, por una historia larga, que es psicólogo, pero trabaja del Lead Data Analyst, o sea, analista líder de una compañía de juegos globales, trabajando en cómo fluye la data y cómo convertir la data en conocimiento. Y le pregunto, Manolo, ¿cuáles aplicaciones, cuáles programas yo debería promover que en nuestro país, Puerto Rico, se abran y se hagan disponibles a todos los jóvenes que quieran una carrera nueva? Y Manolo medio tiene un humor bastante negro, me mira así y me dice, y se ríe, me dice, no es así. Y yo le digo, pues ¿cómo que no es así? Me dice, lo que tienen que saber es matemática. Y eso me sacó de cuadro, ¿verdad? Porque pensamos que todas estas cosas modernas requieren, pero un pensamiento moderno sí lo requieren, unas herramientas modernas sí las requieren, pero requieren una base de conocimiento fundamental que si no la tienes, posiblemente lo que hagas es que apliques herramientas buenas de una forma equivocada y lleves al desastre rápido. Así que pensando en eso, en las cosas fundamentales que tenemos que trabajar en competitividad, la educación fundamental, ciencia, tecnología, matemática, estamos creo que bastante atrás muchos de nosotros, y si no hacemos algo drástico, la crisis en los próximos años no va a ser de este tipo, que es muy compleja y muy difícil, pero va a ser una crisis que nos han dejado distancialmente atrás en la competitividad global. Y un segundito para que quizás cómo podemos reabrir ese interés, es que a esta juventud le tenemos que enseñar que lo que ellos sueñan y quieren hacer, enfocarlos en lo que sueñan y quieren hacer, requieren de unos pasos antes. Y unos pasos antes que tenemos que sufrirlos, manejarlos para llegar a poder vivir el sueño. La otra parte que tiene que ver con esta es el ecosistema de innovación, cuál la gente está abierta o los países están abiertos a hacer cosas nuevas.
Y mi experiencia en sistemas de trabajo es quizás un poco contraintuitiva, ¿verdad? Cuando uno quiere coger un sistema y cambiarlo y moverlo rápido, nuestra intuición es qué cosas tengo que acelerar en innovación, qué cosas tengo que inyectar, qué combustible tengo que añadir al proceso de innovación. Pero en teoría de sistemas está la aceleración y está el freno. Así que como países y como entidades tenemos que pensar no qué hacer solamente para acelerar la innovación, para acelerar la forma nueva de pensar, sino qué estoy haciendo para frenarlo. Si yo tengo un hijo, tengo un empleado, tengo unos compañeros de trabajo, tengo que pensar qué yo estoy haciendo que impide esa innovación. Se hace fácil hacer cambios, se hace fácil la conversación entre ellos, se hace fácil la experimentación. Pensemos en innovación a nivel de ecosistema del país, a nivel de microempresa, cómo podemos acelerarla, pero también dónde están los frenos y qué tenemos que hacer para levantar esos frenos para que el país, el sistema, la organización avance. Si se fijan, cada una de estas transparencias tiene unas direcciones electrónicas abajo para que puedan buscar más referencias, pero después si quieren les enviamos copias de las presentaciones. La otra es una marca auténtica reconocida y recalco en auténtica. El siglo XXI es un siglo que está basado en la lealtad a través de la autenticidad. Lealtad de mercado hacia países y hacia empresas. No está basado en el producto, está basado en lo que usted y su producto representan. Y si su producto o su servicio que usted quiere representar no es lo mismo que usted, pues la gente se da cuenta y no lo auspicia. Ejemplo, Analía nos habló pues, de objetivos de desarrollo sustentable, pero si miramos los ejemplos de ella, muchos tenían que ver con desarrollo sustentable. Y su emoción y su interés en el tema, uno lo percibe, lo escucha y lo ve. Y todos tenemos que estar seguros que lo que queremos establecer allá afuera como marca es lo que queremos que la gente vea, que la gente perciba, pero que sea la realidad. Importante la marca, importante que sea auténtica. Que esa autenticidad nos lleve a una marca que realmente esté basada en lo que podemos nosotros como países y como empresas agarrarnos como un motor de desarrollo económico. Si yo tengo un lago único en mi región, pues yo puedo agarrarme del lago. Pero si el lago está a 5 grados centígrados todo el año, pues no puedo poner el trasfondo que tiene María Fernanda, donde está la playa en todo su esplendor. Tenemos que tener amarre de lo que es el motor económico y la realidad regional desde el punto de vista de cuán buena o cuán competida o cuán competitiva es con el resto de los otros ofrecimientos del mundo. Ejemplo rápido. Hay muchos países que están trabajando en turismo médico y están mirando cómo su base de costo y su enfoque puede ayudar a ese turismo médico. Ese turismo médico, hay 40 países que están trabajando en turismo médico. Si yo voy a salir mañana con una marca de turismo médico, pues va a ser otra más. ¿Cómo ese turismo médico puede convertirse en una marca auténtica? Lo que he estado batallando un poco en nuestro país acá, en Puerto Rico, es que nuestra opción de turismo médico no es turismo médico, es bienestar. Un marco un poco diferente que amarra la parte de salud, pero también la parte de sentirse bien. Y ahí hay muchas cosas que tienen que amarrarse, que se amarran a la cultura, a la forma de ser el puertorriqueño, etcétera, donde se amarra la posibilidad estratégica con una marca que tiene autenticidad, que tiene realmente un fundamento, una base donde nos podemos parar, ¿verdad? Afianzar. Y lo otro importante de eso es que entonces el resto del país, el resto del sistema, el resto de la región se amarre a esa marca. ¿Cómo yo, haciendo otra cosa, puedo ayudar
al centro de la marca. Como yo, dando talleres de apoyo a líderes, ¿cómo me puedo asegurar que ese taller de apoyo a líderes enfatice en cómo el líder crea ambientes de bienestar? Porque eso suma a la marca, a la cultura, al sentido de vida de bienestar que se puede percibir de día a día en el país. Así que, aunque no tengamos algo que se amarra directamente a la marca del país, podemos amarrar el resto de las cosas del país a esa marca central. En la próxima y quizás la última, y quizás se suena trillado, pero no lo es el campo de juego nivelado, a todos niveles, culturales, de raza, de género, de nivel social, y está más que probado de que esas barreras que tenemos en nuestra mente son barreras al progreso. Si miran a la izquierda abajo en la diapositiva o el slide, ven que en nuestra región, desde el punto de vista de nivel de transparencia o no transparencia, está amarrada quizás a una percepción bastante no favorable sobre nuestro nivel de corrupción, comparativo quizás a África, algunos países del este, cuando algunos países del norte tienen una, y pongo entre comillas reputación, pues no todos son santos, ¿verdad? Pero el sentido de tener un campo de juego nivelado en nuestros países empiezan con la transparencia del gobierno. Y si miran entonces también la visual arriba a la derecha, lamentablemente, en momentos siempre es triste y dura la corrupción como sistema de extracción de riqueza de un país, pero en momentos como este es horrible. Y se han visto casos 10, 12, 50 veces más el pago por algo, por un elemento crítico para combatir la pandemia, donde el gobierno está invirtiendo dinero que quizás no tiene en gastos muy por encima de lo que son, solamente para favorecer amigos. Y ha pasado en todos los países y ha pasado en el nuestro. Y no podemos permitir que se pierdan vidas porque alguien está favoreciendo a otra persona. No lo podemos permitir. Y ahí les incluyo una visual de un libro gordísimo de economía, que no me gustan los libros gordos, pero ese me lo leí. Es por qué fallan las naciones, por qué fracasan las naciones. Y el resumen del libro es que las naciones fallan o fracasan por los sistemas de extracción, que se saca dinero del dínamo de la economía y ese dinero normalmente o muchas veces o grandemente se extrae con la corrupción. Termino quizás hablándole de que estos mismos conceptos le aplican a su empresa a nivel micro, ¿verdad? Y lo que quiero decirles es que nuestro rol no es solo observar y rezar. Nuestro rol es entender, aportar, educar y empujar. Asegurarnos que no nos quedemos parados viendo a ver qué pasa, sino que tengamos, pequeño o grande, un rol de acción en todo este proceso. Esa responsabilidad interna es tan fuerte o tan importante como la responsabilidad externa. Como lo que yo estoy pidiendo al país que haga, lo estoy yo reflejando en mi organización. Y se lo voy a resumir en otro visual, ¿verdad? Si miran su organización en el centro y miran todos estos marcos de trabajo que les he presentado, cómo de esa área de competitividad yo debo aplicar a mi sistema, a mi microempresa, a mi pequeña empresa para hacerla más productiva. Cómo estos conceptos de marca auténtica yo lo aplico a mi empresa para asegurarnos que esa autenticidad se refleja y se convierte en la lealtad de un mercado hacia mi empresa. Cómo yo dentro de mi empresa tengo un campo de juego nivelado donde estoy dándole oportunidades iguales, no solamente a los que me caen bien, no solamente a los que se parecen a mí, sino a todos por igual.
Y por último, y no menos importante, cómo la reputación de mi empresa o de mi microempresa y lo que yo estoy haciendo en mis acciones de día a día se refleja en una reputación real. ¿Estoy yo haciendo lo que quiero que mi gobierno haga? ¿Realmente estoy siendo auténtico, honesto, en que estoy criticando a otro y no lo estoy haciendo yo? Quizás también la revolución de unos mejores países y quizás de una Latinoamérica más fuerte, sí depende mucho del macro, de los sistemas de gobierno, pero también si todos aportamos un poco, la revolución real puede venir de nuestro comportamiento, de nuestra actitud y de nuestra aportación a nuestro país, y lo podemos mirar de una forma quizás optimista dentro de la situación. Y termino con algo que quizás muchos sepan de un libro que se llama, en inglés, Man's Search for Meaning, en español, La búsqueda del hombre o de la raza humana hacia una forma, a cómo realmente interpretar un sentido de vida. Esta historia es de Viktor Frankl, una persona que vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y él contaba que cuando empezó, estuvo muchos años en un campo de concentración y veía a la gente pasar, él especulaba quién iba a sobrevivir. Si eran los más jóvenes, si eran los más fuertes, si eran los hombres, si eran las mujeres. Pero con el tiempo se dio cuenta, al ver los más jóvenes morir, al ver los más fuertes morir, al ver a los más optimistas decaer, la única o el único factor que él pudo correlacionar con la persona que salía o que salió vivo de esos campos de concentración era su visualización hacia el futuro, que se veían haciendo algo fuera de ahí, se veían haciendo algo de valor fuera de ahí. Si todos trabajamos fuerte y visualizamos que tarde o temprano, en un mes o en un año o en 5 años, cuando salgamos de esta, estaremos haciendo todos algo de valor para aportar a nuestra familia, a nuestros países y al mundo. Con eso termino. Les voy a dar rápido mi publicidad y un cuento rápido. Yo tengo un producto nuevo que tiene 4 días de nacido y es que una de las cosas que hago, yo trabajo en 3 cosas: liderazgo, desarrollo estratégico y sistemas de ejecución. Y todo eso era presencial. Cuando empezó este encierre, pues lo que hice es acabé un libro de trabajo de plan estratégico que lo pueden conseguir gratis en internet. Ahí está la dirección. Lamentablemente está en inglés, lo voy a traducir. Pero lo que marcó después de eso fue que rediseñé lo que hacía desde el punto de vista de desarrollo de liderato y lancé una academia virtual. Le quiero contar rápido mi experiencia, y es que mi experiencia en mercadeo virtual, cuando lo hice masivo por LinkedIn y Facebook, etcétera, pues tuvo poca agarre. Y yo creo que es porque la gente los ve y tiene 50 cosas y les pasa por encima. Pero entonces cambié la estrategia de mercadeo directo, que sea a través de las redes. Tengo como 6 o 7 mil personas en Facebook y tengo como 800 en WhatsApp. Cogí por WhatsApp y empecé a enviarle mensajes directos por WhatsApp. Y entre el jueves por la noche y el viernes a las 10 de la mañana había vendido ya la mitad de los espacios de talleres que pensaba vender en menos de 12 horas. Así que la reinvención es posible. Tenemos que mirarlas, trabajarlas, experimentarlas, y si no nos funciona, cambiarlas. Un gusto tenerlos a todos aquí con nosotros esta mañana y un honor estar con
Analía y María Fernanda y con Winslow en esta actividad. Así que Winslow, todo tuyo, mil gracias. Bien, grandes presentaciones. My attempt. Great presentations. Really enjoyed hearing the perspective that is really helpful, especially as I do a recap in terms of what was presented. Maria Fernanda pointed out that to navigate the impact of COVID-19, it's important to think now, think next, and think beyond. That means that COVID-19, the times we're in, it's no time to look back and wish for the past. The past is gone. We have to think now, we have to think next, and we have to think beyond. And that means that as we think and move forward, it has to be systematic. It has to be with a strategy. If you want to grow your business, if you want to build your business, it means that you have to properly plan to be successful. Success, you do not wake up one day and be successful. It is a plan. You have to put plan in motion. It's just like a farmer. A farmer in the springtime, he or she plants crops because they plan for a harvest in the fall or in the autumn time. If they don't plant in the spring, then they're only going to get weeds at harvest. So it's very important that you plan now, and you have to believe that the harvest will come. And so that's why it's important to think long-term, but also start planning now. And COVID-19 has made us all have to change. And so we have to innovate. And innovation is doing things differently. It's not doing things the same way. It's doing things in a new way. That's what I got out of Maria Fernanda's presentation. From Professor Analia Pastran's presentation, I was really impressed in terms of how to apply solving problems. What's great about the SDGs is that it clearly points out what are the major things that need to be solved worldwide. And with this pandemic, we clearly see that many countries, they import plastic masks, gloves, hand sanitizers, water plastic bottles, and many other things. You know that in your country that you can build these things, so there's no need to import these things. And so there's going to be a need for innovation, and there's going to be a need for these products and these services to be local. And that's a tremendous opportunity for MSMEs going forward, knowing that you can be a supplier because things are going to be local. With the closing of borders, it's going to be hard to move things back and forth, and people are not going to travel as much. So that means that you have the opportunity to be the supplier. You can deliver these things. And so by changing the model, more people will be at home. So they're going to need more things. They're going to need to have a delivery service. They're going to exercise at home. They're going to learn from home. And so think of how you can be a supplier to some of these services. And we know that laws are going to be changed to encourage those who are local to have a most favored trade status, such that those businesses that are ready and are able to provide those services will be in demand. And these are some of the best times to think broad. And Engineer Eduardo really points out that, and he builds on what Professor Maria said, that as you plan your strategy, plan it with your reputation in mind, because it's hard to build a good reputation. It's hard to build a good brand, but it's easy to lose it very quickly. So as you think long and hard, and as you plan to address some of these goals, especially the SDG goals, think about your reputation. Think about that you're not doing this
for short term. You're doing this. This is a marathon, we say. This is not just a short race. And so as you think about this, think about being competitive. Don't cut corners. Think about quality. Think about your name brand. Think about your brand. There's no one can do things the way you can do things. You are unique. You bring your own perspective. You know the culture. You know what your customers need and want. And so that's an advantage that others may not have. And so it's time for you to capitalize on that. And you know, I like to say that these are some of the best times to be alive, especially for those who embrace the notion that we're in the year 2020. And I said before, and on another talk, that when we think of 2020, that if we go to the eye doctor or the ophthalmologist, a perfect vision is 2020 vision. So in the year 2020, if you show 2020 vision, if you can see, and if you can plan, and if you can be competitive, and if you know what are some of the things that need to be solved, that will give you a tremendous advantage. Going forward, there's going to be lots of changes. Many of the existing businesses, large businesses, they're fighting for survival. And these are some of the opportunities that you're going to be able to be a leader, to be an innovator. And ICSB is ready, is willing to work with you. I want to thank Sky Blanks for helping to arrange this talk. I want to give a big thank you to Dr. Ayman El-Tarabishi, Executive Director in GW, Professor, George Washington University Professor, for thinking of ways that although we're in our homes, we can still make an impact. I want to thank ICSB President Ahmed Osman for giving leadership, giving insight. And I know that you're in your homes and you're in your businesses, but I want you to give a big round of applause for Professor Maria Fernanda, Professor Analia Pastran, Engineer Eduardo Arroyo for such grandes presentations. Thank you very much. Please share your questions, and I'm quite sure the panel will be willing to answer them. Thank you. Thank you, Winslow, very much for an excellent moderation here. You've done a heavy lift here. So I really appreciate you doing this for us. That's really great. And I want to thank all the panelists as well for this. So I just want to remind everyone, tomorrow at 4 p.m. in Washington, D.C. time, we have a very exciting webinar on the intersection of social entrepreneurship and humane entrepreneurship. We had a lot of questions. What is the difference between social entrepreneurship and humane entrepreneurship? But listening to this webinar, it's clearly that we need to have this conversation, as you mentioned, Dr. Winslow. So I'm just delighted with this presentation. I'm delighted to have a lot of people in our historic first Spanish-speaking webinar. So we've set the stage here. You've made some history here, all of you here. So this is just absolutely exciting for ICSB. And I think this just puts an onus on us to do more of them with the attendance and everything here. So I want to thank you, and I'm very grateful for this. So I'll stay quiet now, but thank you very much. Thank you. Many thanks, Ayman, Winslow. We're going to translate a little bit, and also we have some questions to answer from the participants. So vamos a traducir un poquito las conclusiones que hizo Winslow, resaltando, sobre todo resaltó parte de nuestras disertaciones en unos ejes de lo que hace a la reputación, de pensar en el diferencial de lo que estamos haciendo, y también la importancia o la gran oportunidad que tenemos hoy en día de producir de forma local, porque muchas de nuestras fronteras están cerradas y el intercambio comercial que tradicionalmente se hacía de una manera y ahora es mucho más complejo, bueno, nos da la posibilidad también a producir de forma local, y en eso, bueno, me pareció como muy interesante también ese aporte que hizo Winslow, y bueno, el profesor Ayman El-Tarabishi, que es el director ejecutivo del Consejo Internacional de Pymes, también resaltó, bueno, esta conferencia en español que por primera vez se hace el Consejo, y que,
bueno, tenemos el honor también nosotros de ser parte, agradecerles esa posibilidad a las autoridades del Consejo, y la idea es que podamos hacer una serie de webinars en español a raíz también de la convocatoria que ha tenido esta en especial. Y bueno, ahí hay un par de preguntas, Fernanda, creo que hay una dirigida hacia vos, otra también hacia Eduardo, así que si les parece vamos respondiendo y un poco también para ir cerrando. Así que Fer. Bien, aquí Evangelina me pregunta que cuál es la idea con relación a cooperativas que tiene el comercio internacional de pymes. A ver, cuando yo hablo de emprendedores, no importa el formato societario que tengan, lo importante es que sean emprendedores, que estén prestando un producto o servicio, y si el formato societario es una cooperativa, tienen para mí la misma lógica de planificación y de preparación. El tema es que, bueno, el tema plantea Evangelina que en Argentina las empresas están muy en la subsistencia y no pensando más en el comercio internacional, en la región. En realidad, hoy justamente, como acaba de comentar Analía, el comercio internacional va a seguir porque ningún país puede automantenerse ni proveerse de todo lo que necesita. O sea que el comercio internacional va a seguir funcionando. Ya veremos de qué manera, pero el comercio internacional va a seguir. Ningún país puede solo y aislado subsistir. Todos tenemos algo que hacemos mejor, peor, que producimos, ya sea por tecnología, por calidad o por materia prima. O sea que el comercio internacional va a seguir. El problema de pensar en chico es un poco como cuando en las escuelas daban microemprendimientos. Hablemos de emprendimientos. O sea, el ponerle la palabra micro los hace pensarse chicos. Y esta es la lógica. El emprendedor suele pensar en vender a su ciudad, en vender en su provincia, en vender en su país, cuando a lo mejor su desarrollo puede tener muchísimo éxito a nivel regional, a nivel, por ejemplo, varios países o a nivel global. No te digo que pensemos los productos a nivel global, pero pensemos que existe esa posibilidad y pensemos más en grande. Y ese es un problema que venimos viendo en muchos proyectos de emprendedores con una capacidad de escalabilidad impresionante, y ellos lo están pergeñando y pensando su modelo de negocios en chico. Tiene que ver con apuntalar a nuestros emprendedores, a ayudarlos a pensar de otra manera y a sacarse el miedo, porque el trabajo es el mismo. La planificación es la misma, el análisis es el mismo. Entonces, tal vez hacen falta inversiones un poquito mayores para poder pensar en la internacionalización de sus ventas, pero bueno, todo es posible, aún desde Argentina. Buenísimo, gracias Fer. Ahí también hay otra pregunta para Eduardo. ¿Solo la economía, los números y la tecnología harán la diferencia a futuro? ¿Qué lugar ocuparía la humanidad en los negocios? Y después yo respondo otra con respecto a desarrollo sustentable o sostenible. Así que Eduardo. La tecnología siempre estará ubicada dentro de la humanidad. Si no existe humanidad, pues no hay tecnología, pero en la situación particularmente con el ejemplo que traje de la inteligencia artificial, es que el golpe es grande y fuerte. Y las cosas que están evolucionando son increíblemente rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una compañía de consumo global que todos los veranos recluta sobre 4 o 5 mil internos para que pasen el verano pues, con ejecutivos de ellos aprendiendo y evolucionando. Y reciben sobre 250.000 aplicaciones. Pues hace par de años atrás ya hicieron el proceso de aplicar completamente automático por el web, donde un sistema de inteligencia artificial lo entrevista, lo filtra, le dice sí o no y le da consejos para la próxima entrevista el año próximo. Los últimos 2 o 3 mil aplicantes, ¿verdad?, los filtran a mano, quizás de 10.000 van a 3.000, pero antes los 250.000 los procesaban. Así que si miran el impacto en algo que uno piensa que es bastante humano, pues es enorme.
Por otro lado, eso también empieza a abrir oportunidades de trabajo nuevas. Por ejemplo, quizás usted no ha escuchado de que ya se está criticando a que la inteligencia artificial tiene también sesgo, que tiene también favorece diferentes sectores y que ya hay unas profesiones que están mirando el análisis del proceso de inteligencia artificial y cómo asegurarnos que la inteligencia artificial no tiene sesgos en su aplicación, no tiene preferencias en su aplicación, sino que establece un campo de juego nivelado. Así que la inteligencia artificial, por lo menos, no creo que se quede con el mundo, pero el golpe es fuerte y tenemos que asegurarnos que lo entendemos y que podemos prepararnos, porque si no la caída y la subida es difícil, así que es mejor ir teniendo el puente desde ahora para que la transición sea más fácil. Buenísimo, sí, y con respecto a una de las preguntas, el desarrollo sustentable es un término que antecede a los objetivos de desarrollo sostenible, se abordaban desde los objetivos del milenio. La gran diferencia con el desarrollo sostenible es que lo sustentable ponía en el centro el aspecto económico, de crecimiento económico, y cuidado del medio ambiente, mientras que el desarrollo sostenible pone en el centro de la escena a la persona, a la inclusión social, con desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, se surgen o tienen el antecedente en los objetivos del milenio con este enfoque de sustentabilidad, que fue muy importante para tener después una mirada mucho más integral, multidimensional, que es el abordaje ya de los ODS como los conocemos. Bueno, es algo un poco más técnico, pero sin duda es importante que también lo sepan. Ahí había una persona que levantó la mano, Claudia Herbas, si quieres escribirnos por el chat, así respondemos. Si no hay ninguna otra pregunta más, bueno. En la parte de preguntas y respuestas, Ana. A ver, por favor, léela, Fer. Dice así, a Eduardo, saludos desde Bolivia, vivo en Cochabamba, de 1 millón de habitantes, tiene el mejor clima, bellos lugares y la gastronomía la mejor de mi país. En educación y salud es un referente, no obstante, nos caracteriza la desunión. ¿Cómo vencer esta traba de una actitud de falta de visión regional para su desarrollo y competitividad? Wow, esa pregunta es muy difícil, pero quizás la respuesta sencilla es empezar por nosotros mismos y seguir ampliando el círculo y elegir gente que una en vez de que separe. Pues muchos de nuestros sesgos sistémicos vienen de la forma que vemos que los líderes operan. Pero aprendemos liderazgo por modelos y los modelos de liderazgo más prevalecientes que tenemos en nuestros países pues son los líderes políticos. Y la población se influencia grandemente por eso, querrámoslo o no. Así que el ataque viene en dos direcciones. Lo que puedo hacer yo para sí unir gente y lo que puedo hacer entonces elegir gente que una. A Claudia la conozco, ella es de Bolivia, y hemos tenido acercamientos en el pasado, ¿verdad? Y sé que ellas tienen un grupo de emprendedores, no sé por dónde va el número, pero sé que debe estar como por 200 emprendedores en su red. Es cosas como la que haces allá, tú sigues uniendo gente, tú sigues concadenando esas relaciones, pues aumenta y comparte esas experiencias con otros para que otros crean también esas cadenas de cooperación y de integración. Y quizás si unimos muchas de esas cadenas, pues podemos lograr un país y una región más unida. Quizás y por último empatizo que también tenemos que trabajar en vamos a decir, la autoestima del país. Y son cosas que hemos sido lacerados por muchas décadas y siglos. Y tenemos que asegurarnos que
que de alguna forma fundamentamos la autoestima del país. A veces muchos de estos desvínculos o individualismos tienen que ver con una raíz de que tenemos oportunidades de fortalecer nuestra autoestima. Bueno, muy bien. Creo que no hay ninguna otra pregunta, ¿o sí? No, estamos ahí. No. Bueno, damos por cerrado y agradecerles, bueno, Fernanda, Eduardo, para mí es un honor estar con ustedes y esperamos que bueno, poder continuar con esta serie de webinars en español y agradecerle, thank you so much, Winslow, Ayman, for this opportunity that to share our experience from Latin America in Spanish to the world. I think that this is amazing. And I don't know, Fernanda, Winslow, Eduardo. Well, thank you. This has been great. I mean, this is one of many. We need to hear back from the audience on, you know, we're only as effective as the members, as the participants. And so we need to hear their voices. And so I want to thank them for participating. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye. All right. Thank you. Ciao. Ciao. Bye-bye. Cuídense, Ciao. cuídense. Bye-bye. Adiós. Adiós. Adios.